Simón de Cirene venía por el camino en el momento en que el Señor Jesús llevaba la cruz a la Vía Dolorosa y iba acompañado de los soldados y la multitud. Y los soldados tomaron a Simón de Cirene, le obligaron a que llevara la cruz, el palo transversal de la cruz, porque el Señor ya no podía llevarla. Había estado sufriendo no solamente el juicio toda la noche sin dormir, los azotes, estaba literalmente agotado llevando esa cruz. Así que los soldados obligaron a Simón de Cirene. Ese detalle me enseña que muchas veces hay personas que nos obligan a hacer algo, como vamos a ver al final de esta historia, y puede ser lo más importante en nuestra vida. No debemos desesperarnos cuando alguien a quien no conocemos, incluso algún enemigo, Dios le usa para que nosotros tomemos una decisión. El caso es que Simón va subiendo la Vía Dolorosa al lado del Señor Jesús y ve que es alguien completamente diferente. Es más, la Biblia nos enseña que Simón de Cirene fue el único que no se burló del Señor. Todos los que le seguían, la gran mayoría, querían solo ver el espectáculo, se burlaban de él, hacían chistes con él, querían ver cómo iba a la cruz aquel conocido como el Rey de los Judíos. Simón de Cirene vio que había algunas mujeres que acompañaban al Señor y cómo él las trataba con ternura, con una ternura exquisita, y cómo les decía que no lloraran por él, sino por ellas mismas. Simón de Cirene vio también cómo los discípulos, todos aquellos que habían seguido al Señor, incluso los cientos de personas a los que había curado, sanado, que había alimentado, todos le habían abandonado. Y cuando llega a la cruz, él ve cómo reacciona aquel llamado Rey de los Judíos. Ve cómo incluso desprecia el vinagre mezclado que se daba para que el dolor fuera menor. Aquel crucificado quería llevar todo el dolor en sí mismo. Y yo creo que él se queda hasta el final. Esta vez ya no se preocupa de volver a su casa. Venía cansado del trabajo, pero no se preocupa. Se queda descansando de haber subido el madero en la Vía Dolorosa y queda viendo lo que el Señor Jesús hace. Y queda viendo cómo Él entrega su espíritu, cómo Él perdona a todos. Queda viendo cómo Dios transforma la historia de la humanidad por medio de aquel crucificado. Y lo impresionante es que el evangelista Marcos, cuando habla de Simón de Cirene, nos dice que él era el padre de Alejandro y Rufo. Más tarde, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta como el mismo Pablo habla de Alejandro y Rufo, habla de la mujer de Simón, y habla cómo lo acogieron en su casa. Simón seguro que volvió transformado de haber llevado la cruz con el Señor Jesús y sobre todo de haberle visto como él aceptaba su propio dolor y mi dolor y tu dolor en aquella cruz. Y esa cruz transformó la vida de Simón, de tal manera que no solo se lo contó a su familia, sino que Dios también transformó la vida de su familia. Y cuando Pablo estaba en casa, estoy seguro que tanto de Simón y quizás de sus hijos, de su mujer, comprendió aquella lección que después Pablo escribe a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y me impresiona porque Dios escogió a Simón, un trabajador, quizás una persona que puede ser que ni supiera leer, para enseñarle una de las mejores lecciones y más sublimes lecciones de la historia al apóstol Pablo. Que la vida consiste en tomar la cruz del Señor Jesús y vivirla, no como sufrimiento, sino como victoria, porque el Señor Jesús no está en aquella cruz, sino que resucitó. Esos son los héroes de Dios. Ese es el Simón que comprendió cuando el Señor Jesús dijo: si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Esos héroes de Dios que muchas veces nosotros pensamos que son desconocidos, pero no nos damos cuenta que incluso alguien como el apóstol Pablo necesitó a Simón para comprender lo que significaba vivir la cruz de Cristo día a día. Por eso Dios ama a esos héroes, esos hombres y mujeres desconocidas, que son capaces de enseñar lecciones eternas a todos sus hijos, a todos nosotros.